Ok, abran su Biblia a Isaías capítulo 56. ¿Ya lo encontraron? Oremos pues, Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más. Nos acercamos a ti pidiendo, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y abra nuestros ojos y nuestras mentes y más que todo nuestro corazón para recibir la palabra que tienes para nosotros. Que sea una palabra a tiempo y que sea una palabra que caiga en buena tierra en nuestro corazón y produzca el 30, 60 y 100 por uno. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, a veces a través de pasajes difíciles que estamos estudiando, pero en todo hay algo que debemos aprender acerca de quién eres tú, tu naturaleza, lo que te agrada, lo que no, etcétera, etcétera, etcétera. Bendice a tu pueblo entonces en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Hay temas en las Escrituras, y especialmente en el Antiguo Testamento, que a veces cuando lo leemos y leemos algunas de las terminologías que se nos presentan, preguntamos, ¿por qué tiene que estar esto aquí? Hoy vamos a tratar con una de esas terminologías, con esos temas, porque vamos a tratar con el tema de los eunucos, ¿verdad? Y de los eunucos, pues es algo con lo que se lidiaba en aquel tiempo, y es algo con lo que se lidia todavía en nuestros tiempos, pero había algunas connotaciones que se tenían en aquel tiempo que no necesariamente se tienen en nuestros tiempos. Entonces, cuando llegamos a situaciones como la que vamos a leer aquí hoy, tenemos que buscar, profundizarnos un poco más para ver qué es lo que está tratando de decir el Señor, porque al Señor no le importa que sepamos acerca de los eunucos, ¿ok? Pero ¿qué significaba? ¿Y por qué lo tiene en su palabra? Eso es lo que tenemos que nosotros investigar. Entonces, hemos estado estudiando el capítulo 56 de Isaías y hemos visto que esta es una amonestación para el pueblo de Israel, que estaba volviendo o por volver de su exilio en Babilonia y Persia, para que mantuvieran un buen testimonio tanto tras el regreso de Babilonia como una vez que las cosas volvieran más a la normalidad dentro de su tierra. Recuerden, en su tierra iban a encontrar a mucha gente extraña, mucha gente que no era judía. En su tierra iban a encontrar a gente que era judía, pero que no había podido mantener sus costumbres religiosas por mucho tiempo, porque los babilonios se habían llevado todos los tesoros del templo, todos los utensilios, se habían llevado a los príncipes, sacerdotes, entonces no había manera de que tuvieran una vida religiosa como la que el Señor había prescrito en la palabra. Y ahora el Señor está tratando de amonestarlos para que cuando vuelvan finalmente puedan mantener dentro de lo que cupiera con las cosas que tenían, un buen testimonio de su religión y de su comportamiento hacia el Señor, mientras volvía toda la normalidad. La comunidad que estaba siendo restaurada se enfrentaba a la cuestión o al problema de tratar de discernir quién sería admitido en la comunidad religiosa de Israel y quién no. Porque recuerden, vamos a ver más adelante, el Señor estipuló que ciertos grupos de personas y ciertas personas no podían ser parte de la congregación de Israel. Y todo eso tenía su razón de ser. Había ciertas nacionalidades, había ciertos grupos de personas que Dios por diversas razones había prohibido que fueran incluidos de nuevo en la congregación de los judíos. Busquen en su Biblia, y no lo puse en la pantalla, pero creo que vale la pena que lo busquemos. Busquen en su Biblia, en el libro de Levítico, el capítulo 21. Y disculpen, he tenido unos ataques de alergia tremendos estas 2 semanas. Y Levítico capítulo 21. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 16, creo que con eso tenemos. Entonces, Levítico capítulo 21, comenzando con el versículo 16, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón, que era el sacerdote, ¿verdad?, de los judíos, y dile que en ningún momento ninguno de sus descendientes que tenga algún defecto podrá acercarse a mí, su Dios, para ofrecer mi pan. No podrá acercarse ningún varón con algún defecto, sea ciego, cojo, mutilado, deforme, o que tenga roto un pie o una mano, o sea jorobado, enano, o que tenga una nube en el ojo, o sarna, o alguna irritación de piel, o un testículo magullado,
Ningún descendiente del sacerdote Aarón podrá acercarse ante mí para presentarme las ofrendas encendidas si tiene algún defecto. Por tener ese defecto, no podrá acercarse a mí para ofrecerme el pan. Entonces podemos ver ahí que el Señor era muy estricto en las personas que se podían acercar a Él, especialmente en la función de sacerdotes. ¿Sí? Tenía leyes muy estrictas. La ley del Señor es estricta, es difícil de cumplir con ella y está diseñada precisamente para eso, para que nos demos cuenta de lo estricto que es Dios en las cosas que Él espera o esperaba de su pueblo. ¿Sí? En Deuteronomio, lo van a poner en la pantalla, Deuteronomio capítulo 23, los versículos 1 al 5. Noten lo que dice ahí de nuevo: no entrará en la congregación del Señor el que tenga los testículos magullados, ni el que tenga amputado su miembro viril. No entrará en la congregación del Señor ningún hijo de matrimonio mixto, ni siquiera hasta la 10ª generación. Versículo 3, no entrará jamás en la congregación del Señor ninguna amonita, ni moabita, ni siquiera hasta la 10ª generación. Versículo 4, porque cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no salieron al camino para recibirlos a ustedes con pan y agua. Y porque contrataron a Balaam, hijo de Beor, el de Petor, en Mesopotamia, para que los maldijera. Pero el Señor su Dios no quiso oír a Balaam, sino que, por el amor que el Señor tu Dios te tiene, convirtió la maldición contra ti en bendición. Entonces podemos ver la seriedad de la ley de Dios. Excluía a mucha gente de la congregación de Israel por diferentes razones: enfermedades, nacionalidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar por qué el Señor excluiría esto, porque especialmente en la edad de la inclusividad en la que estamos viviendo ahorita, leemos cosas como esas y puede la gente juzgar a Dios como un Dios excluyente en lugar de incluyente, ¿verdad? Pero estas leyes estaban establecidas, tenemos que ver, con el propósito de marcar la santidad y perfección de Dios ante su pueblo. Esa era la razón por las que Él estaba dando las leyes, para marcar la santidad y perfección de Dios ante su pueblo. Y el propósito era que el pueblo se diera cuenta de que si no fuera por la misericordia de Dios, nadie podría tener nada que ver con Él. Sí, entonces esa era la razón por la que el Señor presentó la ley, la presentó tan dura y tan estricta y tan cortante, tan tajante. Y por eso, para cada persona que quebrantara la ley en diferentes maneras, la sentencia era ¿qué? Muerte. Para que se apartara ese comportamiento de la nación y el resto de la nación dijera: no, si me porto así, pues, a mí también me van a dar cuello, entonces mejor no lo hago. Es una de las razones por las que en muchas naciones se usa la pena capital para castigar a criminales que merecen la pena capital. Yo sé que mucha gente está en contra de la pena capital, yo lo sé. Pero es curioso cómo mucha gente que está en contra de la pena capital no está en contra del aborto, ¿verdad? Entonces podemos ver que la severidad de Dios es para que el hombre, para que la humanidad se diera cuenta que si no fuera por la misericordia de Dios, nadie podría tener nada que ver con Él. Es por la misericordia y gracia de Dios que nosotros podemos tener una relación personal con Él a través de Jesús. ¿Sí? En Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 22 se nos dice muy claramente: por la misericordia del Señor, ¿qué? No hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Eso era cierto para el pueblo de Israel, eso es cierto para nosotros también. Si somos honestos, es porque Dios tiene misericordia de nosotros, que no nos ha aplastado como el insecto que pudiera aplastarnos. Y lo puede hacer, ¿sí? No hay ninguna cosa que obligue a Dios a interactuar con la humanidad. No hay nada que obligue a Dios a interactuar con la humanidad, pero el Señor ama tanto a la humanidad que ha mantenido los canales de comunicación abiertos para que el hombre pueda reconciliarse con Él y ser salvo. Pero no tiene ninguna obligación. Él es Dios y nosotros no. Lo que pasa es que a veces lo juzgamos como si fuera hombre. Pensamos en Él como si fuera uno de nosotros. Y tratamos de atribuirle a Él a cosas que vienen con la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué Dios no quiere a los enanos? ¿Por qué Dios no acepta a los que tienen una nube en el ojo?
¿Por qué Dios no aceptaba? ¿Por qué Dios no los aceptaba? El Señor, si en realidad lo vamos a ver como Dios, mis hermanos y hermanas, el Señor puede hacer lo que le venga en ganas. Es su campo, es su pelota, es su bat y es su guante. Y nosotros no somos quien para juzgarlo a Él, porque Él es Dios y nosotros no. En Eclesiastés creo que se nos dice, Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Por lo tanto, sean que tus palabras pocas, o sean pocas tus palabras. Pero tenemos la tendencia, porque el Señor usa términos antropomórficos para describirse a sí mismo. Tenemos la tendencia en juzgarlo como si fuera hombre, como que tenemos algún derecho de juzgarlo. ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué hace eso? ¿Pero por qué no hizo aquello? ¿Pero por qué no lo salvó? ¿Por qué mandó matar a tantos niños, mujeres y vacas y becerros? ¿Y por qué? Tenemos que investigar por qué. Llegar a una conclusión bíblica de por qué. Pero en realidad no tenemos ninguna razón de juzgarlo. ¿Sí? No tenemos ninguna razón de juzgarlo. Ahora, hay comentaristas que sugieren que estas personas no estaban excluidas de la vida religiosa de Israel, pero vimos que en el libro de Levítico se estaba refiriendo exclusivamente a los que iban a ser sacerdotes e iban a presentar servicio delante de él. Eso es algo que nosotros en la iglesia cristiana moderna a veces hemos hecho a un lado, la noción de que la persona tiene que tener no solamente ciertas cualificaciones, sino el llamado de Dios sobre su vida. Y a veces elevamos gente a posiciones que nunca deberían de haber tenido por el hecho de que nosotros creemos que deben de estar en ese lugar y no nos hemos dado el tiempo para consultar a Dios, para preguntarle a Dios, para estar seguros de que la persona es la indicada para lo que se debe hacer o lo que se necesita hacer. Y entonces por eso tenemos a veces tanta gente caída y tanta gente rebelde y tanta gente engañadora y tanta gente mentirosa detrás de los púlpitos, porque alguien le dijo que era apóstol, alguien le dijo que el Señor lo había llamado y lo pusieron como tal y ahora quítenlo, no se puede. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas, que no es solamente, como algunos comentaristas sugieren, que las personas no estaban excluidas de la vida religiosa de Israel, sino de la vida política de la nación. Y ver que el Señor escoge a quienes Él va a escoger a pesar de lo que los demás piensen. Escogió a los 12 apóstoles y estoy seguro que si hubieran convocado una reunión de fariseos y sacerdotes, el Señor para preguntarles a quiénes debería de escoger como sus 12 discípulos, ellos no hubieran dicho que escogiera a ninguno de los 12 que escogió. Estoy seguro que si les hubiera preguntado, si hubiera hecho un comité de apóstoles, si hubiera dicho, a ver, comité de apóstoles, mesa directiva de apóstoles, ¿cuántos de ustedes creen que debemos poner a Pablo, a Saulo, como uno de nosotros? Calle, boca, pare, lengua. Pero no fue una comisión, no fue una mesa directiva, no fue un comité. Fue el Espíritu Santo el que les dijo que Él lo había escogido, pero Él se los confirmó. Y creo que nosotros también debemos de tener ese cuidado de no elevar a nadie simplemente por elevarlo, sino de probarlo, ¿verdad? Usarlo, darle la oportunidad de que sirva en los escalafones más bajos de la iglesia. El pastor que fue pastor de esta iglesia, me acuerdo cuando alguien llegaba y pastor, que yo tengo 15 años en el evangelio y he sido maestro de escuela dominical y he sido esto y aquello, quisiera que me diera la oportunidad, claro que sí, de servir, claro que sí, le damos la oportunidad de servir. ¿Sabe qué? Todos los domingos a las 8 abrimos y viene un grupo de hermanos y hermanas a limpiar los baños, a limpiar la cocina, a limpiar... No. Yo quiero ser maestro. Ok, pues empieza entonces por lo... En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no puedes ser fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho?
Si no te puedes, si eres tan digno que no puedes agarrar una escoba y barrer, que no puedes acomodar sillas, que no puedes levantar sillas, si eres tan iluminado y espiritual que esas cosas están por debajo de ti o por encima de ti, como se diga, entonces no estás apto para el ministerio. Porque el Señor se humilló hasta y porque se humilló, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo exaltó hasta lo sumo. Pero se tuvo que humillar primero. Entonces Él es nuestro ejemplo. Entonces tenemos que estar dispuestos, los que queremos servir en la iglesia y especialmente en la posición de maestros, lo que sea, tenemos que estar dispuestos a limpiar baños, a limpiar cocinas, a servir mesas, ¿sí? Para que el Señor dé claridad a las personas que están encargadas de tomar decisiones y digan, esta persona es un siervo, sierva de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor está haciendo todo esto en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, la razón por la que el Señor hizo las leyes que hizo y las presentó como las presentó es porque precisamente quería que el pueblo se diera cuenta de lo santo y perfecto que Él era. Y para que se dieran cuenta de que Él no iba a aceptar cualquier cosa simplemente porque sí. Y era necesario en el Antiguo Testamento. Ahora, después del exilio en Babilonia, el Señor afirma que estas personas no serán rechazadas y de hecho no se les podrá negar el ser parte del grupo de quienes quieren seguir y adorar al Señor. Noten que está cambiando, va a cambiar el énfasis. Porque muchas de estas personas que fueron exiliadas precisamente por su orgullo, precisamente por su soberbia, por su idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de los que fueron exiliados fueron algunos, como vamos a ver más adelante, fueron de hecho varones, fueron de hecho castrados, mutilados, para que pudieran servir en los haréns de los reyes babilonios y persas, etcétera, etcétera. Entonces al volver, imagínense cómo se iban a sentir al volver. ¿Sí? Entonces, de nuevo, al volver de su exilio, ahora ya no iban a poder negarle a algunas de estas personas el ser parte del grupo de quienes querían seguir y adorar al Señor. ¿Sí? Esto sucede en la iglesia de hoy. ¿Sí? Porque hay personas que si las hubiéramos conocido cuando andábamos en el mundo, nunca nos hubiéramos relacionado con ellas. Nunca las hubiéramos buscado para que fueran nuestros amigos, nunca las hubiéramos buscado para que fueran parte de nuestro grupo, etcétera, etcétera, porque son muy diferentes a nosotros. Pero ahora en Cristo tenemos relaciones personales con ellas porque tenemos algo muy poderoso en común, que es ¿qué? Cristo. Y así los que iban a volver del exilio iban a venir y dar un buen testimonio de Dios y acerca de su vida religiosa, etcétera, etcétera. E iban a tener algo en común con la gente extraña que iban a encontrar ocupando su tierra. Que era que Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice en el versículo 3, noten, versículo 3 de Isaías 56. Que no diga el extranjero que me sigue, Dios está hablando aquí por medio de Isaías. Que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo. Ni diga tampoco el eunuco, miren, solo soy un árbol seco. ¿Ok? Entonces el Señor está anticipando aquí que gente extranjera que va a venir con los exiliados de Babilonia, así como gente extraña salió con los hijos de Israel de Egipto, va a venir con ellos y van a venir y se van a encontrar con gente extraña dentro de su propio territorio. Y el Señor está anticipando aquí que estas personas, por ser extranjeras y porque los judíos se están volviendo, van a decir, el Señor me va a apartar totalmente de su pueblo. No me va a dejar que me junte con ellos, ellos no me van a dejar que me junte con ellos me van a hacer a un lado. Sí, ellos me van a hacer a un lado. Y era el temor que tenían. Y el eunuco, sí, el eunuco iba a decir, miren, solo soy un árbol seco. En otras palabras, no tengo nada que ofrecer. No tengo nada que ofrecer porque el eunuco, una de las cosas que no podía hacer era tener hijos. Y el no tener hijos era una afrenta muy grande en esa cultura. ¿Sí?
Y de nuevo, tenemos que asegurarnos nosotros como iglesia neotestamentaria que nosotros no caemos en ese error. De que porque alguien que viene de afuera, que no es como nosotros, que viene vestido diferente, que viene quizás no oliendo muy bien o que viene, que se ve que anda medio, ¿verdad? O que no sé, que trae el pelo largo y todo tatuado y llega en moto, que no digamos, ay Dios, este camarada, ¿de dónde vendrá? A lo mejor viene a robarnos. No podemos hacer eso. Si el Señor nos recibió a nosotros, tenemos que recibirlo a Él también. Estaba viendo un video hoy de un camarada que estaba haciendo una especie de presentación, no sé si lo vieron. Ya te fijaron, uno le está diciendo al otro, ¿te fijaron quién vino a la iglesia hoy? No, ¿quién vino? El drogadicto indigente que siempre se para allá en la esquina, fulana de tal. No. Y lo dejaron entrar. Y el otro, el camarada, el que se supone que era el bueno, dice, vino a donde tenía que estar. Vino a donde tenía que estar, vino a donde puede encontrar la ayuda que necesita. Entonces nosotros debemos de tener cada persona que llega, que entra por las puertas de nuestra iglesia, tenemos que verla como alguien que viene con una necesidad. ¿Cuál sea esa necesidad? Nosotros no sabemos. Pero por eso debemos ser sociables. Tenemos el ministerio de hospitalidad. ¿Qué palabra está escondida en hospitalidad? Hospital. ¿Y qué se hace en los hospitales cuando llega uno todo? Lo reciben. Le preguntan qué le pasa, qué tiene, cómo le podemos ayudar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, esto que se está diciendo aquí es de gente que se estaba de alguna manera, no quejando, pero que de alguna manera estaba sintiendo que iba a ser rechazada, no solamente por el pueblo, sino por Dios. Y esta es básicamente una garantía de que los que no eran israelitas, llegaría el día en el que iban a disfrutar de las bendiciones de la era del reino, y se muestra especial preocupación aquí por los eunucos que antes habían sido excluidos de la congregación. Entonces noten el cambio de atención del Señor. Está tratando de revelar algo acerca de sí mismo a su pueblo, que es que su compasión, su misericordia, su deseo de salvar a todo mundo y no solamente salvar a los judíos. ¿Sí? Ahora, eunuco, ¿ok? La palabra eunuco indica la incapacidad sexual que produce cierta mutilación de los órganos sexuales masculinos. Y es la incapacidad sexual que produce cierta mutilación de los órganos sexuales masculinos. Los que tienen mascotas saben lo que es llevar a la mascota con el veterinario. ¿Para qué? Snip, snip, ¿verdad? Para que no produzcan más como ellos, ¿verdad? Porque si no, andan, ahí en la casa hay gatos salvajes y ¡ay Dios! ¡Qué bárbaro! Pero gracias a ellos no hay ratas, no hay topos, no hay ratones, no hay nada, todo está limpio. Gracias a Dios. Pero de eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata. Un eunuco es un hombre que ha sido castrado. El término eunuco viene del griego antiguo que es eunen ekein, que significa guardián del lecho o guardián de la cama. Porque se utilizaban principalmente para custodiar a los harenes y las dependencias de mujeres reales. Esa era la razón por la que las castraban. Los reyes querían que sus mujeres tuvieran protección, pero no quería que sus mujeres tuvieran relaciones con otros. Así es que agarraban a estos hombres que podían protegerlas, pero los castraban para que no hubiera ninguna tentación de tener relaciones con ellas. ¿Ok? Y era una práctica muy salvaje. Digo, caballeros, pónganse a pensar. ¿Ok? Era una práctica muy salvaje, ¿verdad? Entonces, probablemente algunos de los exiliados varones de Israel fueron castrados para que pudieran servir en las cortes babilónicas y persas. De hecho, esto fue algo que el Señor les advirtió antes del exilio.
En Isaías capítulo 39, los versículos 5 al 7, ya lo estudiamos, pero vamos a dar una pasada porque estoy seguro que si ustedes son como yo no se acuerdan de lo que estudiamos cuando leímos ese pasaje. Pero en Isaías 39, versículos 5 al 7, Isaías le dijo entonces a Ezequías, ¿se acuerdan del rey Ezequías? Que oye la palabra del Señor de los ejércitos. Vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará una sola cosa. El Señor lo ha dicho. A los hijos que tengas y que engendres se los llevarán a Babilonia y ahí los convertirán ¿en qué? En eunucos del palacio del rey. Es más, muchos piensan que Daniel y sus 3 amigos fueron castrados y eran eunucos en el palacio del rey. Por eso vivían en el palacio del rey. Sí, entonces era una, no lo quiero llamar suerte, pero una condena muy, muy salvaje. Sí, que tenían, y el Señor les advirtió que esto es lo que iba, le advirtió a Ezequías especialmente, pero ¿se acuerdan lo que dijo Ezequías? Bueno, lo que me dices es bueno, porque cuando menos mientras yo viva va a haber paz. ¿Verdad? Mientras yo viva va a haber paz, pero ya lo que pase después ya sea lo que sea, ¿verdad? Entonces, imagínense, estos hombres habían sido llevados cautivos, habían sido castrados, habían sido usados para cuidar el harem de los reyes. Imagínense la afrenta que sería volver a Israel castrado sin poder tener descendencia. Que en la cultura judía la descendencia era lo que aseguraba que el nombre siguiera adelante. Por eso en muchas culturas, en muchas nacionalidades es imperativo que cuando tengamos hijos, que cuando los varones tengamos hijos, uno de esos hijos sea ¿qué? Varón. ¿Para qué? Para que el nombre continúe, para que el apellido continúe. ¿Sí? Y hubo mujeres, si se acuerdan y leen en el libro de Jueces, hubo una familia de puras mujeres que Dios tuvo que cambiar la ley para que ellas pudieran recibir la heredad de su padre. Lo que nos ayuda a ver la flexibilidad de Dios, de que Dios no es tan rígido como a veces se nos presenta, pero se presenta su rigidez para que veamos de nuevo la santidad, la perfección y la justicia de Dios. Entonces, cuando vemos que Dios no es tan rígido, también nosotros debemos de tomar en cuenta que a menudo nosotros también podemos ser bien rígidos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de aplicar algunos conceptos de las Escrituras. Y si Dios no es tan rígido como para dejar afuera a este grupo de hermanas de la heredad de Israel por no tener hermanos, o si no es tan rígido como para decir, bueno, antes del exilio, este era lo que decía la ley, de que no podía entrar un eunuco en la congregación, no podían entrar los moabitas, los amonitas, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a cambiar voy a cambiar la ley para que ahora sí puedan ser aceptados. Entonces, si el Señor no es tan rígido en estas cosas que en realidad eran muy serias, ¿nosotros quiénes somos para ser tan rígidos como a veces queremos ser? Estamos cometiendo un error. Chuck Smith dijo, bienaventurados son los flexibles, porque cuando vengan los vientos no se van a romper. Entonces tiene que haber cierta flexibilidad. No transigencia, no me malentiendan, no quiero decir que debe haber transigencia con el pecado ni nada de eso, pero debe haber cierta flexibilidad. Porque el mismo Señor les dijo a los fariseos cuando culparon a los discípulos de espigar porque agarraron unas de trigo y las limpiaron para comérselas. Vayan y vean lo que quiere decir esto, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces Dios fue muy flexible en muchas ocasiones y debemos de tomar en cuenta eso. Entonces de nuevo imagínense la afrenta que sería volver a Israel castrado sin poder tener descendencia y pensando de sí mismo, miren, soy solo un árbol seco. Los psicólogos hubieran ganado mucho dinero en aquel tiempo. Porque estos camaradas iban a llegar con una autoestima por los suelos. ¿Verdad? Porque todos los demás iban a poder tener hijos, iban a poder volver a tomar su vida en donde la dejaron. Ellos no. Y luego, cuando Isaías habla de extranjeros, está hablando de aquellos que se convertirían a la adoración del verdadero Señor, del verdadero Dios.
Y eran extranjeros que llegarían a demostrar fe salvadora y así serían contados entre los nacidos en Sión. ¿Sí? Entonces todos los extranjeros que en algún otro tiempo no podían ser recibidos en la congregación, ahora están preocupándose porque no van a ser recibidos, y lo que el Señor les va a decir es que tienen que recibir a esos extranjeros. Van a recibir a esos extranjeros, porque Él va a darles cabida dentro de la congregación de Israel. ¿Por qué? Porque van a observar, se van a convertir de todo corazón a adorar al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 4, noten lo que dice: porque yo, el Señor, digo a los eunucos que observen mis días de reposo y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto. En mi casa y dentro de los muros de mi ciudad los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas, y les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. Ok, entonces noten por favor lo que el Señor les dice ahora. Ahora, no nos dejemos llevar por lo que dice a los eunucos que observen mis días de reposo. Ya hablamos acerca de los días de reposo en nuestro estudio pasado. Denle una repasada. No estamos hablando de que porque a ellos les dijo que tenían que observar el día de reposo, nosotros tenemos que observar el día de reposo. Ya lo estudiamos eso. Entonces no me voy a detener en el día de reposo porque no tiene caso volver a repasarlo. Entonces el Señor les está diciendo a los eunucos que observen sus días de reposo, y no es el día de reposo, sino los días de reposo, los días especiales, y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto. ¿Y cuál va a ser el resultado? En el versículo 5, en mi casa y dentro de los muros de mi ciudad los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas, y les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. Entonces noten, esta es la llamada de Dios a todos aquellos que se sienten rechazados. Simplemente Él dice: caminen en justicia, vivan en obediencia, y yo los voy a honrar y los voy a bendecir. Yo les voy a dar un lugar y un nombre en mi casa. Qué bárbaro, qué promesa tan grande, ¿no es cierto? Para alguien que había sido rechazado antes. Para alguien que no se miraba a sí mismo como digno de ser incluido en la congregación de Israel. ¿Y qué similitud hay ahí con nosotros en el Nuevo Testamento, verdad? Porque nosotros también no éramos dignos de ser recibidos entre el pueblo de Dios. Pero el Señor no rebajó sus estándares para que nosotros entráramos, sino que mandó cumplir sus estándares en su Hijo Jesucristo para que nosotros a través de su sacrificio pudiéramos entrar. Y ahora somos hechos justos y hemos sido justificados por la sangre de Jesús, y ahora Él nos ve como dignos, aunque nunca podemos considerarnos como dignos. Porque dignos por nosotros mismos no lo somos. La única manera que somos dignos es si venimos a Él en Cristo Jesús. Entonces, de nuevo, esta es la llamada de Dios a todos aquellos que se sienten rechazados. Y Él simplemente les dice: caminen en justicia, vivan en obediencia, y yo los honraré y los bendeciré, les daré un lugar y un nombre en mi casa. Les daré un lugar y un nombre en mi casa. Y eso es lo mejor que Dios puede hacer por ellos, y es lo mejor que Dios puede hacer por nosotros. Por eso confiamos en Él. No confiamos en nuestro buen desempeño de servicio a Dios, que debemos hacerlo con excelencia y de todo corazón, etcétera, etcétera. Confiamos en Él, en que Él nos va a mantener en donde necesitamos estar para que podamos honrarlo a Él como debemos honrarlo a Él. Y aunque vamos a cometer errores, aunque vamos ¿Quién va ganando? Extranjeros 2, eunucos 1. Vamos a darle tiempo. Arrasa tan amarga. No cometan un error en la iglesia porque los cristianos los van a agarrar a carrilla. Comenzando con el pastor. Ay, no vaya a sonar mi teléfono, ahorita estoy esperando que me llamen del hospital. Estoy esperando que me llamen del hospital. Ok. Entonces confiamos en que el Señor nos va a mantener en donde debemos estar, ¿no es cierto?
No confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nuestra sabiduría, no confiamos en lo que sabemos, no confiamos en nuestra experiencia, confiamos en el que el Señor nos va a mantener firmes. ¿Sí? En el Salmo 55 y el versículo 22, noten qué hermoso pasaje. Tú deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Tú deja tus pesares en las manos del Señor. Es como decirles a los eunucos y a los extranjeros, no se claven en esos pensamientos que están teniendo de rechazo. Ustedes déjenlo todo en las manos del Señor y el Señor te va a mantener firme. Si andas de acuerdo a su palabra en obediencia y sumisión a Él. ¿Sí? El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿sí? En Mateo capítulo 11 y el versículo 28, ¿qué dice? Vengan a mí, ¿quiénes? Todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Cuando está hablando aquí, no está hablando de los trabajadores cansados, ¿ok? Por si alguien salió del trabajo y anda bien cansado, no está hablando de eso, ¿ok? Está hablando aquellos que se les había impuesto todo tipo de cargas religiosas para que las llevaran sobre sus hombros y así se les decía que podían acercarse a Dios y complacer a Dios. Y la gente estaba cansada de tanta carga religiosa que los fariseos y sacerdotes habían puesto sobre ellos, que ellos mismos no estaban dispuestos a mover ni con un dedo, dice el Señor Jesucristo. Y entonces por eso les está diciendo, vengan a mí los que están cansados de todas estas cosas, que están cansados de toda esta religiosidad, que están cansados de todas estas reglas impuestas sobre ustedes por hombres que no están dispuestos ellos mismos a cumplir con ellas. Los que estén agotados de tanto trabajar, de tanto esforzarse para quedar bien con Dios, de tanto esforzarse para hacerse ver buenos, porque es un esfuerzo muy grande querer aparentar que somos buenos, ¿no es cierto? Qué bárbaro, cómo cansa. Tenemos que andar derechitos delante. Y luego en la iglesia es fácil por 2 o 3 horas, ¿no es cierto? ¿A poco no es cierto? Es fácil porque todo el mundo me está viendo, tengo que portarme bien, ¿verdad? Pero ya nos subimos al carro y calle, boca, para el lengua, especialmente si el esposo y la mujer no se ponen de acuerdo en a dónde van a ir a comer, ¿verdad? ¿Mande? No es necesario, me pasaba a mí también. ¿A dónde quieres ir a comer? Yo no sé a dónde quieres ir tú. No, pues a donde tú quieras. No, pues yo lo que puedo, lo que quieras, ¿cómo? ¿Vamos a la comida china? Ay, no, comida china no. Vamos a los tacos. ¿A cuáles tacos? A los de la Main. Ay, no. Si fuéramos a los de Tijuana todavía, pero aquí a los de la... Pero es tan fácil estar de acuerdo con todos y en todo cuando estamos dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Somos tan amorosos, ¿verdad? Pero luego cuando nos vamos, como que bajamos la guardia y todo se viene abajo. Y es trabajo, es tan cansado. Aparentar lo que no somos. Y eso es de lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí. Y eso es lo que les está diciendo Dios a los eunucos y a los extranjeros. Vengan, descansen, van a encontrar descanso aquí en este nuevo Israel, van a encontrar un descanso aquí. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 7, descarguen en él, hablando de Jesús, todas sus angustias, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de ustedes. Entonces descarguen en Él todas sus angustias, todas sus debilidades, sus malos comportamientos, sus malas actitudes. Esos arranques que a veces sin querer y esos desplantes que a veces sin querer nos salen tan naturalmente, ¿no es cierto? No queríamos, es más, nos andábamos cuidando para no regarla. Pero luego pasa algo, se nos enciende el teléfono de repente y es cansado. Es cansado ser religioso. Es cansado tratar de mostrarnos perfectos todo el tiempo.
Y ¿saben qué, mis hermanos? Como cristianos no debemos de asustarnos de vez en cuando enseñar el cobre. Porque lo único que eso muestra es que todos somos humanos y todos cometemos errores y todos nos destrampamos. A todos se nos brinca la chaveta de vez en cuando. ¿Sí? Somos seres humanos. Hasta que no lleguemos al cielo no vamos a ser completamente perfectos. Sí, entonces esto es lo que les está diciendo. Y cuando el Señor les dice, les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado, les está diciendo que esto es mejor para ellos que tener hijos e hijas, porque esto simboliza un nombre eterno o vida eterna en el templo, que jamás será olvidado. ¿Sí? Lo que significa perseverar o preservar el nombre de ellos más que a través de dejar una descendencia. Entonces su nombre iba a quedar ahí en el templo, su nombre iba a quedar grabado, su nombre iba a quedar, nunca se iba a olvidar, y eso iba a ser más honroso que haber dejado una descendencia de chamacos que continúen con el nombre, porque es el nombre que el Señor está escribiendo dentro del templo. Si la palabra habla acerca de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, la palabra habla acerca de que Él nos ha dado un nombre nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre es muy importante en la Biblia. El nombre es muy importante en la Biblia. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser conocido por Carlos Alvarado, ni el pastor Carlos Alvarado. Yo quiero ser conocido por seguidor, adorador de Cristo Jesús. Sí, porque ese es el nombre que en realidad va a llevar honra. ¿Verdad? A veces le ponemos demasiado énfasis al nombre, ¿verdad? Fíjense nada más, venía pensando en esto con mi nietecita. Porque cuando la presente, ¿cómo voy a decir que sea Maren Alvarado? No, se va a llamar Maren Mercado Alvarado. No. Pero les digo una cosa, y les voy a ser honesto, que voy a ser completamente honesto. Pensé, qué bueno que tengo un hijo mayor. Porque él va a continuar con el nombre Alvarado. Pero el nombre Alvarado, ¿qué es? Digo, si seguimos la historia del nombre Alvarado, Pedro de Alvarado fue un conquistador español, ¿no es cierto? Que vino e hizo de las suyas por allá en la Florida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay mucha buena fama, especialmente cuando se es descendiente de un conquistador español. Pero cuando se es heredero y coheredero con Cristo, porque Él es mi hermano, porque Él pagó por mí, ahí es donde hay verdadera honra. Entonces prefiero ser conocido como seguidor de Jesucristo que como el pastor Carlos Alvarado. Y algo que debemos recordar siempre es que nosotros como cristianos sabemos que lo que Dios ofrece siempre será mejor que lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Lo que el Señor nos ofrece siempre va a ser mejor que lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban platicando con el Señor Jesucristo y Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti, dejamos mamá, papá, etcétera, etcétera, todo lo que dejamos? ¿Y se acuerdan lo que les dijo el Señor Jesucristo? Yo estoy parafraseando aquí. Yo les digo que todos los que dejen padre, madre, hijos, hijas, casas, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, van a recibir 100 veces más aquí en esta tierra. Y después de esta vida van a recibir la vida eterna. Entonces todo lo que tengamos que dejar regado por aquí en la tierra, todo lo que tengamos para seguirlo a Él, no es nada comparado con lo que Él nos está dando, con lo que Él nos está ofreciendo, con vida eterna en el cielo, y valga la redundancia, por toda una eternidad. Sí, y debemos evaluar más o valorar más lo que Él nos está ofreciendo que lo que nosotros pudiéramos lograr aquí en la tierra. Porque todo lo que pudiéramos lograr aquí en la tierra se puede perder en un instante, en un segundo. Pero lo que Él nos ha prometido es nuestro para toda la eternidad. Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 3, los versículos 20 y 21, noten lo que dice ahí: aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Versículo 6 dice, a los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan,
y que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen y se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Para qué? Para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Entonces noten por favor ahí, ¿sí? Yo los llevaré, dice el versículo 7, a mi santo monte, para que se alegren en la casa, en mi casa de oración. Y sabemos que la casa de oración de la que está hablando aquí es la casa de Dios. Y debemos alegrarnos cuando venimos a la casa de Dios. Debemos venir alegres, debemos venir con gozo en nuestro corazón, porque vamos a tener un encuentro con el Dios vivo. Y si no venimos anticipando a tener un encuentro con el Dios vivo, yo creo en lo personal que estamos viniendo con las motivaciones equivocadas. Porque es bueno venir y convivir con los hermanos, ¿cierto? Es bueno venir y comer pan y engordar todos juntos, ¿no es cierto? Es bueno venir y tomar el café rico que se hace aquí en esta cafetería, ¿no es cierto? Es bueno vernos y saludarnos y abrazarnos y etcétera, etcétera. Es bueno todo eso, pero lo mejor que venimos a hacer es tener un encuentro con el Dios vivo a través de la adoración, a través de la oración, a través de la palabra. Porque terminamos conociendo lo mejor y terminamos dándonos cuenta de cuán bien Él nos conoce a nosotros y nos damos cuenta que no podemos esconderle nada porque todo está expuesto a su vista. Y eso nos da libertad para no ser tan hipócritas. Y tenemos que vivir en esa libertad. Tenemos que vivir en esa libertad. Dios nos da la libertad para equivocarnos, ¿sabían eso? Los demás a veces no nos dan la libertad para equivocarnos. Quieren que andemos al sonido de su tambor, pase lo que pase. Y si no andamos al sonido de su tambor, no estamos dando los pasos correctos. Pero Dios nos da la libertad de equivocarnos. Entonces, les llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo los llevaré, noten lo que dice ahí, yo los llevaré a mi santo monte, para que se alegren en mi casa de oración. Busqué algunos pasajes que hablan acerca de la casa de Dios. La mayoría de los pasajes que encontré son salmos de David, porque David amaba la casa de Dios. David, de hecho, él quería ser el que le construyera una casa a Dios. Pero el Señor no lo dejó, ¿se acuerdan? El Señor le dijo, tú tienes sangre en tus manos, tú no la vas a construir, tu hijo la va a construir para mí. Pero David amaba la casa del Señor y estar en la casa del Señor. Y era el rey, y tenía su propia casa y tenía todo lo que tuviera necesidad, pero le encantaba la casa del Señor. Sí, en el Salmo 26 y el versículo 8, David escribe, Señor, yo amo la casa en que tú resides, la mansión donde se posa tu gloria. Si hablaba la hermana María Eugenia de la Shekinah, ¿verdad? De la coinonía hablaba. La Shekinah es la gloria del Señor que descendía sobre el templo, que descendía sobre el tabernáculo, cuando el tabernáculo se posaba para que lo construyeran o para que lo armaran y presentaran sacrificios al Señor. Sí, David ama la casa en la que el Señor residía, la mansión donde se posaba su gloria. Ahora, sabemos que Dios está en todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué David amaba la casa? ¿Por qué amaba el templo? ¿Por qué amaba? Si él sabía, ¿ustedes creen que David no sabía que Dios estaba en todo lugar? Claro que lo sabía, pero amaba el templo. ¿Por qué? Porque allí iba a tener comunión íntima con Dios, porque ahí iba a encontrarse con Él. Pudiéramos decir cara a cara, pero no era cara a cara, pero ahí podía encontrarse íntimamente con Él. En el Salmo 27, los versículos 3 al 5, David escribe, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrantará o no temerá. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza. ¿En qué, David? ¿En qué fincas tu confianza? En que una cosa le he pedido al Señor y es lo único que busco, habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solozarme en su templo. Cuando vengan días malos, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. No, este es David, el rey David.
Y anhelaba estar en el templo, porque sabía que ahí iba a encontrar su socorro, ahí iba a encontrar paz, ahí iba a encontrar al Señor que lo iba a guardar. Si por eso dice en el versículo 4, una cosa le he pedido al Señor, y es lo único que busco, habitar en su casa todos los días de mi vida. Mi esposa fue llamada a la presencia del Señor el 31 de diciembre del 2019. Fue martes. Se fue a casa como a la 1:30 de la mañana. ¿Saben en dónde estaban mis hijos y yo a las 6 de la tarde? Aquí en la iglesia. Era el único lugar en donde queríamos estar. Y vinieron los hermanos, y vinieron hermanos de Imperial Beach, y vinieron hermanos de aquí de San Diego, y estuvieron con nosotros, y alabamos al Señor, y oramos al Señor, y oraron por mí, y oraron por mis hijos, etcétera, etcétera. Pero no había otro lugar en el que hubiéramos querido estar más que aquí. Y me pregunto yo, como cristianos, ¿tenemos este mismo sentir que David tenía por la casa de Dios? ¿Anticipamos en realidad tener ese encuentro con Dios tanto que nos gozamos, que eso es lo único que esperamos, que eso es lo único que le pedimos al Señor, que nos ayude a habitar en su casa todos los días de nuestra vida? En el Salmo 65 y el versículo 4, noten lo que dice ahí David. Cuán dichoso es aquel a quien tú escoges y lo llevarás a vivir ¿en dónde? Y lo llevas a vivir a tus atrios. Nosotros quedamos plenamente satisfechos ¿con qué? Con las bondades de tu casa, con las bendiciones de tu santo templo. Quedamos plenamente satisfechos. Cuando nos vamos de aquí, mis hermanos, debemos irnos satisfechos por lo que Dios nos ha enseñado, por lo que Dios nos ha hablado, por lo que Dios nos ha permitido acercarnos a Él. Todo lo demás es bueno, pero su presencia es lo que buscamos. Amén. Los hijos de Coré escribieron también un salmo con referencia a esto. En el Salmo 84, los versículos 1 al 5, Salmo 84, versículos 1 al 5, dice: Señor de los ejércitos, cuán grato es que habitar en tu templo. Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser. Hasta los gorriones y las golondrinas hayan donde anidar a sus polluelos. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Versículo 4, cuán felices son los que habitan en tu templo. Todo el tiempo te cantan alabanzas. Cuán felices son los que hallan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Y en ese mismo salmo, más adelante, no lo van a poner en la pantalla, pero en el versículo 10 dice: es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 fuera de ellos. Que vivir 1000 fuera de ellos. De nuevo David en el Salmo 122 y el versículo 1 dice: yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. ¿Sí? Los judíos de alguna manera se habían convencido a sí mismos de que ellos, por ser el pueblo escogido de Dios, eran aceptados por Dios sin importar lo que hicieran o no hicieran. Y que todos los demás eran rechazados por Él sin importar lo que hicieran o no hicieran. Aquí el Señor, en este pasaje que estamos estudiando, hace muy claro que Él no hace acepción de personas. Y cuando un extranjero o un eunuco se acerca a Él con un corazón contrito y humillado y busca su rostro y lo busca para obedecer sus preceptos, ¿qué es lo que Dios hace? Dios lo recibe. Dios lo recibe porque un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Él no lo rechaza. Pero de nuevo debemos buscar encontrar deleite en la casa de Dios cuando nos reunimos con Él. Sí, venimos a reunirnos todos los unos con nosotros, pero todos juntos por el Espíritu nos reunimos con Él. Amén. Entonces aquí el Señor nos hace claro esto, que Él no hace acepción de personas, que Él a todos nos recibe, como vengamos, Él nos recibe. Si hay que limpiar algo, Él lo limpia. Si hay que purificar algo, Él lo purifica. Si hay que enseñarnos algo, Él nos enseña. Si hay que ser fortalecidos, Él nos da la fortaleza que necesitamos por el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo les escribe a los colosenses, en Colosenses capítulo 3, los versículos 23 al 25. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. Y deténganse ahí.
Oigan, todo lo que hagan, cuando vengan a la iglesia, la oración, la adoración, el estudio de la palabra, ¿sí? Inclusive el saludarse unos a otros, el abrazarse unos a otros, háganlo como que lo están haciendo para el Señor. El hermano que está abrazando, abrácelo como si fuera Cristo mismo. La hermana que está abrazando, abrázala como si fuera Cristo misma. ¿Sí? Porque tenemos que hacerlo todo no como si lo estuviéramos haciendo para la gente, sino que lo hagamos como para el Señor. ¿Sí? Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios, ¿qué dice? No hay favoritismos. Entonces, si venimos de una manera en la que hayamos hecho algo malo, en la que hayamos pecado contra el Señor, confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y podemos tener comunión con Él. Nunca pensemos que algún pecado nos puede separar del amor de Dios, porque nada nos puede separar del amor de Dios, porque de nuevo, si confesamos nuestros pecados y vamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos vuelve a recibir una y otra y otra y otra vez. Y un día nos va a recibir en su gloria para toda la eternidad. Termina ahí en el versículo 8 diciendo, todavía habré de reunir con ustedes a otros que estoy por reunir. Palabra de Dios el Señor a los dispersos de Israel. Todavía quedaba gente que iba a tener que traer, y sabemos por la historia de Israel y sabemos por lo que las escrituras nos dicen, que un día iba a reunir a todos los israelitas de nuevo en la tierra prometida. Y sucedió en parte en 1948, pero todavía hay muchos israelitas regados por todos lados. Y los va a seguir reuniendo, los va a seguir trayendo a la tierra hasta que finalmente se cumpla todos sus propósitos y se cumpla todas sus promesas, y todos juntos como un solo Israel vamos a ser llevados al cielo para toda la eternidad. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque nos dejas saber que, Padre, tú nos aceptas tal y como somos, y aunque tu palabra nos muestra lo perfecto, lo santo, lo justo que eres, también tu palabra nos muestra lo grande de tu misericordia, lo inmenso de tu amor, lo poderoso de tu gracia, y nos ayuda a ver, Señor, que no tenemos por qué temer el acercarnos a ti, porque tú nos recibes con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por estos pasajes de nuevo que, aunque a veces, Señor, nos extraña que estén ahí en tu palabra, tienen algo que enseñarnos específicamente de tu carácter, de quién tú eres, de tus propósitos, y de cómo al enseñarnos estos pasajes nos enseñas tu corazón por nosotros. Nos encomendamos a ti, Señor, nos encomendamos a ti. Sigue enseñándonos, sigue dirigiéndonos, abriendo nuestros corazones y ojos a tu perfecta voluntad. Y una vez más, pedimos por Amanda y por Maren, las ponemos en tus manos para que tú hagas, Señor, en ellas tu perfecta voluntad, y que pronto podamos gozarnos, Señor, con ellos por el nacimiento de su bebita. Gracias, Padre, te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén, amén.